paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo en estudio al abogado y periodista Dieter Zúñiga, quien nos acompaña hoy aquí en los estudios del Canal 2, y saludo por Sky a nuestros invitados, el abogado Elmer Montaña, abogado penalista, ha sido fiscal, es columnista de prensa en varios medios de circulación nacional, y el periodista Rubén Darío Zúñiga, quien dirige la emisora de la Universidad del Cauca en Popayán. A ellos los saludo, les agradezco aceptar este conversatorio matutino y entramos en materia. En algunos minutos, alguien del Nodo Colombia-Unión Europea de Derechos Humanos va a estar presente con nosotros, según me han informado. El tema que quiero proponerles para reflexionar y conversar en esta mañana es, ya sabemos la exposición que la Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho de 6.402 y no 2.400 falsos positivos entre el periodo 2002 y 2008, como antes se había anunciado. Y esto ha generado una serie de reacciones de todo orden. Ya sabemos quiénes dieron la orden, sabemos que fueron militares quienes están involucrados tanto por autoría material como por autoría intelectual. Ahora lo que queremos con ustedes es reflexionar sobre ¿y dónde está la responsabilidad de los medios de comunicación por una parte y del Poder Judicial por el otro? Porque si bien es cierto que ya se sabía o ya sabemos que el gobierno de turno tiene una enorme responsabilidad en esta política de tierra arrasada con población civil, la pregunta que surge es ¿y dónde estaban los medios de comunicación que no fueron capaces de denunciar, que no investigaron, que no siguieron la pista de este tipo de atrocidades? ¿Y dónde estaba la justicia ordinaria? ¿Dónde estaba la Fiscalía? Porque, si bien es cierto, por una parte el Ejército puede hacer de las suyas, si tenemos una institucionalidad fuerte en el Poder Judicial y tenemos un cuarto poder realmente independiente de los apetitos gubernamentales, es posible que la sociedad colombiana tenga derecho no solo a ser informada, sino a ser defendida a tiempo. Ese es el tema que quiero proponerles. Abogado Elmer Montaña, tome usted la palabra y denos su opinión sobre qué pasó con el Poder Judicial en estos casos de falsos positivos. Bueno, muy buenos días, un saludo muy cordial para ustedes y para los... Creo que este hecho de la acción que dio la justicia respecto a la cifra que ellos tienen registrada, pero de falsos positivos a cabo porque se registraron en todo el país, pienso que lleva por una profunda reflexión lo que pasó con anterioridad. Vieron paramilitares, miembros de la fuerza pública, a responder precisamente por eso. Desde un primer momento se supo que este asunto de los falsos positivos era algo generalizado, algo que está ocurriendo en todo el país. Pues se supo de los informes que dieron
organismos internacionales de defensa de derechos humanos que todas las guarniciones militares en el país, todos los batallones estuvieron comprometidos en la comisión de esos falsos positivos. Es verdad que cuando eso ya se advirtió, lo que quedaba claro es que no se trataba de hechos cuales, situaciones que se habían presentado de manera episódica, aislada en otro batallón. Lo que esto daba cuenta que estamos frente a una política de Estado. Eso fue lo que se empezó a denunciar ya hace algunos años. Se estableció precisamente en todas las guarniciones militares. De hecho, el número de generales, coroneles, de altos militares comprometidos con los falsos positivos era supremamente alto. De suerte que a esa expectativa, lo que siempre nos hemos preguntado, hemos estado atentos a estas situaciones, ¿qué ha pasado? Este generalato está comprometido en los falsos positivos. Doctor, ¿Cuál ha sido la responsabilidad del gobierno nacional y el presidente? Doctor Montaña, tenemos un pequeño problema de conexión. Se corta por momentos su comunicación. Vamos a volvernos a conectar para volver con usted, por favor. Si tiene manos libres, mejor. Si tiene conexión con manos libres o con celular, mejor, yo creo. Rubén Darío, mientras tanto, su planteamiento, la responsabilidad de los medios. Bueno, muy buenos días, gracias José Alberto, un saludo especial para toda la audiencia del informativo Nuestra Gente. Pues, por un lado, decir que lamentablemente las cifras que se han revelado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz con respecto a los llamados falsos positivos, hay que decirlo de manera cruda, no es una sorpresa, dado que en este país, lastimosamente, muchas entidades no presentan las cifras reales que, que suceden o como consecuencia de parte del conflicto armado en nuestro país, en una especie de maquillaje de la realidad. Por eso, lo que conocimos la semana anterior por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no nos sorprende a muchos. Esas son las cifras oficiales, incluso no sabemos con mayor detenimiento si pueden ser esas 6.000 de la Jurisdicción Especial para la Paz o si incluso hay más todavía que no conozcamos en la opinión pública. Con respecto a los medios de información y este tema que es de trascendental importancia para los colombianos, pues los medios de información en Colombia siempre han jugado un papel determinante con el poder de turno y eso hace que, por ejemplo, sus agendas informativas sean favorables a los intereses de algunos sectores que están en el poder para poder mostrar a su conveniencia esas realidades que muchas veces son fantasiosas porque no obedecen a lo que concretamente pasa en nuestro país. Y allí creo que hay una responsabilidad importante de los medios de información y especialmente los nacionales. No quiero decir que tampoco los regionales no tengan responsabilidad, pero pues es que los medios nacionales pues tienen ese rango de acción en todo el territorio nacional. Hay canales privados que por supuesto tienen una línea editorial muy marcada para mostrar u ocultar según sea su interés particular, porque recordemos que los medios privados en nuestro país pues obedecen a unas directrices y son propiedad de grandes empresarios y conglomerados económicos de la nación. Y digamos, si usted quiere entender un poco cuál es la línea de un medio de información, pues pregúntese quién es el dueño. Si estuviéramos hablando de un impreso, pregúntese quién paga la tinta para que salgan las noticias e información que ahí están. Allá hay otra discusión muy larga y es respecto al tema de los periodistas y los medios de información. Claro, hay periodistas que no son más que profesionales que prestan sus servicios en estos medios de información y por tanto tienen que cumplir pues unas normatividades muy claras, pero quienes definen las líneas editoriales son los dueños de los medios de información, que son precisamente los que financian esos medios, y si sus periodistas y si las personas que lo integran no están de acuerdo con eso, pues simplemente lo sacan. Eso tiene que ver en parte con el tema de los temas que se ocultan. Y eso ha pasado aquí en Colombia con muchos temas
y en este caso con los falsos positivos. Empezando porque los falsos positivos, pues, o ese término ya es una especie de eufemismo muy bonito para que suene en los titulares, pero pues hay que recordar que son crímenes del Estado. Es decir, el Estado, utilizando su aparato militar, lo que hizo fue asesinar a muchos colombianos, jóvenes en la mayoría de los casos, para hacerlos pasar como integrantes de grupos armados al margen de la ley, bajo la premisa de una política de seguridad democrática que en esos momentos, bajo un gobierno determinado, pues estaba en su furor. Pero eso de los falsos positivos simplemente es una especie de adorno, porque son crímenes que comete el Estado a través de un aparato como el Ejército Nacional. No lo digo yo, ya está absolutamente documentado y por tanto es la gravedad allí de que los medios de información adornen esas realidades porque terminan diciéndole otras cosas y panoramas no reales a los ciudadanos. Hola, abogado. No nos está escuchando. Y con Rubén Darío también tenemos problemas de conexión. Rubén. Lo estoy escuchando perfecto. Sí, continúa. No, simplemente exponía lo que le estaba comentando y era que pues los medios de información pues sí han tenido una responsabilidad importante con respecto a la presentación de estos temas que conocemos todos como falsos positivos, en el sentido de que obedecen a unas líneas editoriales de unos amplios y poderosos grupos económicos del país, y ese sector traducido en un interés económico particular, pues define qué mostrar y qué no mostrar en Colombia, y eso se vio reflejado en gran parte con lo que fue el término de los llamados falsos positivos, que como comentaba hace algún momento, obedece a una especie de adorno, dado que pues se oye muy bonito, pero no es más que crímenes de Estado cometidos por integrantes de las fuerzas militares que estaban bajo el mando de una persona en particular, de un mandato en particular, el de la seguridad democrática, y por tanto, pues los medios, casi que ocultando esa agenda, llamaban de otra manera pues a esta situación que por supuesto es bastante pues lamentable y hay que rechazar desde todo punto de vista. Es decir, los medios en Colombia, sobre todo los nacionales y privados, siempre obedecen a líneas editoriales, entonces siempre presentan la información solamente de un lado, les cuesta mucho contrastar, y eso en parte lo pudimos evidenciar con esto de los falsos positivos. Muy bien, Rubén, gracias por este primer comentario. Mientras tratamos de volvernos a conectar con el abogado Elmer Montaña, hablamos con nuestro colega Dieter Zúñiga sobre el mismo tema, advirtiéndoles a ustedes, amables televidentes e internautas, estamos insistiendo en este tema por una sola razón, o mejor, por dos. La primera, porque ayer lo dijimos al final de nuestro programa, si nos agobia tanto que un familiar nuestro se accidente en la calle con una motocicleta, una bicicleta, un vehículo, un peatón, si nos agobia tanto que alguien de nuestra familia lo atraquen y quede herido, si nos agobia tanto que alguien por esa riña callejera que tuvo de pronto termine muerto, ¿cómo no agobiarnos que a una cantidad de familias colombianas, de compatriotas, no solo les desaparezcan sus hijos, sino que además cuando aparecen, si es que aparecen, aparezcan muertos y hasta descuartizados o en fosas comunes? Un país que no tiene sentido de la compasión colectiva no tiene futuro, y esto hay que recabarlo, aunque suene engorroso para muchas conciencias. Y segundo, porque mientras el tema, como bien lo dice Rubén Darío, de falsos positivos, que no debiera aceptarse que se llame así, sino crímenes de Estado, está a la carta,
nadie se pone a trabajarlo. Es decir, pareciera que eso es parte del paisaje. Y mientras tanto nos importa más si James va a jugar, si Ospina vuelve a la cancha, si la competencia ciclística, si los gastrobares los cierran o los abren, si el director de Corfecali lo renuncian o se renuncia por haber estado en discoteca el fin de semana, que son, al final de cuentas, tonterías, al lado de la envergadura para el alma nacional que implica que en Colombia aceptemos como normal que maten de manera miserable a seres humanos civiles fuera de combate y nadie responda por ello. Por eso, porque los medios no lo hacen, los grandes medios, que todo indica están fletados por el gobierno, nosotros nos sentimos en el deber y también en el derecho de hacerlo. Y lamentamos si a alguien le incomoda, le disgusta o le ofende que lo hagamos. Siga. Bueno, Alberto, yo frente a su inquietud en cuanto a qué papel de pronto cumplieron los medios, los grandes medios de comunicación frente a todo este nefasto episodio que hemos vivido, pero yo diría que hay que tener en cuenta para ese análisis de que estos hechos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, se enmarcan dentro de una política gubernamental que todos conocimos precisamente como la seguridad democrática que trajo el señor Álvaro Uribe Vélez con su gobierno. Una política que fue puesta en conocimiento de todos con la entonces ministra de Guerra, digámoslo así, Marta Lucía Ramírez. Obviamente esto implicaba era un gran pacto nacional que pues se suponía que estaba dirigido a la comunidad en general en el sentido de atacar esa inseguridad que siempre ha existido, pero realmente había un pacto que era evidente entre los grandes empresarios, los banqueros, todos aquellos que tenían proyectos, megaproyectos en este país e inclusive pues hoy en día nos damos cuenta que hasta el narcotráfico. Es decir, había un interés de las personas que ejercen el control político, económico del país y por lo tanto, pues, obviamente, los medios de comunicación que pertenecen a determinados sectores, pues, participaron de ese pacto. Es un pacto más bien, yo consideraría, de silencio por parte de ellos, de magnificar esa política de seguridad democrática y presentar todos estos resultados como positivos en la guerra contra la insurgencia. Es claro que después de pasado el tiempo, frente a un proceso de paz que se logró con la antigua guerrilla de la FARC, que implicó este sistema de verdad, seguridad, justicia, reparación y no repetición, pues se vienen a conocer muchas cosas. Lo que está mostrando la prensa actualmente son los resultados de la JEP, que acudió precisamente a las declaraciones de muchos de los militares que se aproximaron a ella precisamente para decir la verdad, beneficiarse de todos modos de este sistema que se implementó y obviamente pues uno diría que también obtener un poco de tranquilidad frente a esos sucesos. Así pues, se revelan que ahí ya se llamaron a 10 generales a versión, 10 generales, lo que indica que no era solamente un asunto por ahí de escuadras o pelotones del ejército que estaban rodando como ruedas sueltas, dijéramos, sino que se trata de algo sistemático. Entonces, Dieter, hay más de 2.000 militares, soldados de base haciendo fila en la JEP. Y mucha de la presión que hay sobre la JEP para que no escuche a los militares, porque se supone que es un tribunal sesgado, según los interesados, es por el temor que hay de que esos militares de base y los soldados canten la verdad, digan quién fue que los mandó a hacer ese tipo de atropellos. Claro, precisamente, pero bueno, ya eso está quedando debidamente documentado.
Hay informes de diferentes entidades, organizaciones de víctimas, pero importante es esas declaraciones de los militares. O sea que frente a la inquietud del señor Álvaro Uribe Vélez, pues dijéramos que ahí está la respuesta de que efectivamente hay las pruebas, que puede ir, inclusive presentarse a la JEP para que le muestren toda esa documentación frente a esos 6.402 casos de falsos positivos, mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. Pero insisto, la gran prensa efectivamente hizo parte de ese pacto que implicó la seguridad democrática y por lo tanto pasó de agache lo que estaba sucediendo y lo que se venía denunciando desde hace mucho tiempo. Entonces, Alberto, yo sí creo que hay una responsabilidad por parte de estos grandes medios. Ojalá también fueran llamados al orden e inclusive al orden judicial, porque faltaron a su deber y a la verdad. Si bien existe una libertad de expresión, la verdad es que la libertad de expresión no puede llegar a esos niveles de complicidad con un sistema que obró de manera criminal como se está revelando ahora. Perfecto. Rubén Darío, mientras intentamos volver con Elmer Montaña, usted, ya no hablando de los grandes medios, del Tiempo, Semana, RCN, Caracol, etcétera, sino hablando de medios de provincia, medios de regiones, como el que usted maneja, como el nuestro y otros con los que tiene relación en todo el país, ¿cuál es como el pulso que usted tiene tomado? ¿Cuál ha sido como el manejo, la aptitud que han tomado los medios locales, los medios regionales en los diversos territorios frente a este tema de las masacres de Estado? Bueno, ahí hay una particularidad importante a tener en cuenta y es que el problema de los medios regionales o locales tiene que ver con la visibilidad, es decir, qué tanto tenemos impacto entre las audiencias o la ciudadanía para poder mostrar, por ejemplo, este tema de las masacres cometidas por agentes estatales o los fenómenos de conflicto armado entre grupos al margen de la ley. Eso ha venido cambiando especialmente en los últimos 5 años. Digamos que la agenda ha sido ahora un poco más equilibrada, en tanto que estas nuevas herramientas tecnológicas, como la que en estos momentos nos permite comunicarnos con los televidentes, las redes sociales, los grupos de WhatsApp y estas otras herramientas han permitido llegar más a la gente, pero eso antes no ocurría. La monopolización de la información sigue siendo un factor muy importante en Colombia. Los medios nacionales tienen gran capacidad de entrar o compenetrarse con la ciudadanía en el sentido de que son muy poderosos, tienen técnicamente hablando, tienen muchas garantías. Y entonces los medios alternativos, independientes u otras formas de comunicación como emisoras comunitarias y universitarias tienen desventaja ahí, pero digamos, por eso la balanza se vuelca a poder utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas para acceder a la ciudadanía. Pero además también hay que tener en cuenta que muchos medios regionales también tienen unas líneas editoriales a veces en consonancia con los intereses incluso a veces de sectores de poder. Por ejemplo, si tuviéramos presente cuál fue el papel del diario El País de Cali durante todo ese problema del conflicto armado en Colombia y cuando se presentó este tema de los falsos positivos. Es decir, uno tiene que entender también que un diario como El País ha pertenecido a una familia muy poderosa en Cali, que ha estado en prensa, sectores gremiales, económicos, y aunque es un medio regional, también obedece a una línea editorial casi que de medios nacionales y de líneas de poder muy claras. Y eso también afecta en parte el derecho a la gente de tener una información más democrática. Ahora, en términos, por ejemplo, de medios existentes, por ejemplo, en el departamento del Cauca, acá hay muchas emisoras comunitarias, hay diarios impresos, radiales, y, digamos, hay un esfuerzo por tratar de mostrar otras cosas, pero allí tiene un papel muy importante la ciudadanía, es decir, la gente de afuera, en el sentido de entender
que aparte de medios nacionales hay otras opciones, hay otros periodistas, otros comunicadores, otras formas de ver el mundo, otras formas de contarlo, y que desde el territorio, que es una frase muy de las comunidades indígenas, desde la región se pueden contar otros aspectos. Eso ha ido ganando espacio, afortunadamente, pero aún es insuficiente. Es decir, el esfuerzo todavía es muy, muy grande para lograr que medios regionales o medios independientes alternativos puedan tener mayor ascendencia entre la ciudadanía, porque desafortunadamente pues el ciudadano todavía está inmerso en el consumo de telenovelas y de otros aspectos de entretenimiento, muchas veces desconociendo que el país vivió una realidad muy, muy difícil y que vivió una llamada a los falsos positivos que hoy apenas estamos conociendo. Entonces creo que el esfuerzo todavía es bastante enorme, hay que seguir en el empeño, pero hay que seguir utilizando estas plataformas tecnológicas. Pero hay medios regionales que sí fueron muy claros en alinearse en eso de los falsos positivos, y eso también afecta el derecho a la gente a estar bien informada y sobre todo con contexto. Ahí en el diario El País nomás tienen un señor que es director de información que ya sabemos qué opina, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Entonces, eso también se repite en muchos medios regionales del país. Tanto lo que está diciendo, porque Alberto, ojalá se pudiera constituir una verdadera red de redes, ¿no? Sí. ¿Tienes a alguien ahí? Sí, Bueno. tengo aquí al abogado Elmer Montaña. Hemos tenido dificultades para que salga su imagen. Vamos a escucharlo. Doctor Montaña, en su condición de abogado y experto en todo el tema del Poder Judicial, ¿qué explica que la justicia ordinaria no haya podido detener estos crímenes de Estado que, si bien es cierto, mayoritariamente están evidenciados entre el 2002 y el 2008, sabemos todos que desde los años 78, con el gobierno de Turbay Ayala, esto viene siendo una política sistemática donde matan y matan civiles y nadie responde por ellos? ¿Qué ha pasado con el Poder Judicial? Bueno, yo creo que en relación con la Fiscalía, que es la principal responsable de adelantar las investigaciones relacionadas con este tema de los falsos positivos, lo que ha sucedido es que la Fiscalía reaccionó muy tarde y ha reaccionado muy tarde respecto al reconocimiento del hecho de que estamos frente a una política de Estado, que lo que ocurrió con los falsos positivos, como ya se ha dicho en este programa, no fueron hechos episódicos, no fueron hechos casuales, aislados, sino que obedeció a una estrategia de guerra para inflar el número de personas que habían sido dadas de baja en combate, y de esta manera pues el gobierno nacional y el ejército mostrar resultados positivos en esa lucha contra la guerrilla. Y en segundo término, pues también de por medio había un tema de corrupción que era el relacionado con los premios y los reconocimientos que se le daba a la soldadesca y también a los oficiales por el número de bajas que reportaban las guarniciones militares. El hecho de que la Fiscalía no hubiera entendido esa lógica, que se hubiera negado a aceptar que existía realmente un hecho, o mejor, que esto se había regado por todas las guarniciones militares, que obedecía a una estrategia clara por parte del alto mando militar, que esto no eran simplemente soldados, como lo dijo el general Montoya, que por falta de preparación se les ocurrió cometer esas atrocidades, sino que estaban recibiendo órdenes. Es que pienso que ha habido tan pocos resultados y tan poca claridad en estos años en relación con el tema de los falsos positivos. Pienso que esto es muy grave. Esa declaración que hizo la JEP en estos días, señalando que son 6.402 muertas las personas que aparecen registradas como víctimas de falsos positivos, y la falta de resultados claros, así se haya llamado aversión a un número importante de generales, pueden en últimas generar que se ponga en funcionamiento la Corte Penal Internacional, porque no nos olvidemos que este mecanismo de justicia internacional, si bien es cierto, es de carácter residual, es decir, no entra a suplir la justicia ordinaria que opera en nuestro país. De todas maneras, una de las razones que puede promover la puesta en funcionamiento de esa Corte Penal Internacional para que investigue a fondo el tema de los falsos positivos con los responsables materiales y los determinadores y el hombre que está detrás de todo esto y los grandes responsables, consiste en el hecho de que no haya justicia en el país.
Si la Corte Penal Internacional advierte que en Colombia no se están llevando a cabo esas investigaciones con el propósito de que los responsables comparezcan ante la justicia colombiana, entre ellos el más grande responsable, que era el presidente de la época, pues muy probablemente vamos a tener en un futuro próximo a la Corte Penal Internacional adelantando esa investigación, porque créanme, yo no soy optimista frente a los resultados que pueda dar la Fiscalía en este caso. Esta justicia ha estado demasiado politizada en los últimos años, hay demasiada injerencia del gobierno nacional. El solo hecho de que el fiscal general de la Nación haya sido puesto prácticamente por capricho del presidente de la República y que sea un hombre que obedece las directrices que le traza el gobierno nacional, pues ya nos genera a nosotros la desazón, el desconcierto y por supuesto la falta de confianza en los resultados que pueda arrojar la Fiscalía en estas investigaciones. Doctor Montaña, explíquenos usted ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hasta antes de la Constitución del 91, Colombia vivía de estado de sitio en estado de sitio. Y eso amparaba a los militares y a la fuerza pública con la famosa justicia penal militar. Se supone que después de la Constitución del 91 se abrieron las compuertas para que los militares también fueran juzgados por la justicia ordinaria y no solo por la justicia penal militar, pero pareciera que ni lo uno ni lo otro funcionó. ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué el Poder Judicial, si se le entregó ese poder para que entrara a saco a revisar el comportamiento de los militares y policías en ejercicio, eso no se ha hecho? Bueno, porque ha habido un proceso de politización de la justicia en Colombia. Eso fue muy grave. Recordemos que en sus inicios la Fiscalía General de la Nación cumplió un papel muy importante, entró con mucho dinamismo, con mucha fuerza, y no solamente en relación con la investigación de los delitos que tenía que investigar de manera ordinaria, sino que se metió a investigar grandes delitos, magnicidios. La Fiscalía estuvo de todas maneras al tanto de todas estas masacres que ocurrieron a principios de la década del año 2000. Y bueno, digamos, los resultados que dio la Fiscalía en un primer momento podían llenarnos de optimismo frente a ese nuevo orden constitucional. Pero luego nos dimos cuenta, pues, cómo comenzaron las presiones desde el primer momento de los mismos militares, que comenzaron a cuestionar la actividad de la Fiscalía y de la Procuraduría. Recuerden que aquí se puso de moda el famoso síndrome de la Procuraduría, que fue un eslogan de los militares colombianos para desautorizar y deslegitimar el trabajo que hacía la Procuraduría General de la Nación en la investigación de los casos de abusos cometidos por miembros de la fuerza pública. Y eso realmente terminó debilitando la labor de la Procuraduría, porque muchos sectores de la sociedad, sobre todo sectores de extrema derecha, comenzaron a hacer eco de esos señalamientos y a mostrar que la misma institucionalidad le estaba prestando obstáculos y estaba impidiendo que la fuerza pública cumpliera con su deber. De manera que yo sí creo que la politización ha sido un gran efecto de esta falta de resultados por parte de la justicia colombiana. Lo otro que hay que tener en cuenta es lo siguiente: nosotros hicimos una ruptura. En el año 91 veníamos de una constitución demasiado centralista, una constitución que, como usted lo dice, le daba unas facultades excesivas al presidente de la República. Eso de mantenernos en estado de sitio en forma permanente, pues nos había habituado a que prácticamente estuviéramos bajo un régimen militar con apariencia de democracia. Los militares en Colombia cobraron muchísima fuerza, demasiada importancia, y eso, en últimas trajo consecuencias negativas. No nos olvidemos que en los estados o en las sociedades donde los estados son demasiado fuertes por vía de la fortaleza que ofrece precisamente las fuerzas militares, pues se presentan permanentemente abusos, violaciones de derechos humanos, falta de ajuste de la fuerza pública a las normas que regulan los derechos de los ciudadanos, las libertades civiles, etcétera. Eso es lo que sucede en las sociedades que le apuestan a la fortaleza, el fortalecimiento de las fuerzas militares, mientras que la sociedad se debilita. Porque si tuviéramos un Estado fuerte, con unas fuerzas militares fuertes, pero también tuviéramos una sociedad fuerte,
que tuviera la capacidad de responder frente a los abusos, las arbitrariedades cometidas por la fuerza pública, pues tendríamos un Estado equilibrado, una sociedad equilibrada, pero aquí no sucede eso. Aquí tenemos un Estado demasiado fuerte en esos aspectos y una sociedad muy débil que no responde de manera adecuada, y cuando lo hace, pues es objeto de persecución. Entonces suceden los asesinatos selectivos de los líderes sociales, de las personas que hacen las denuncias, de los testigos, etcétera. De manera que ese aspecto también hay que tenerlo en cuenta en el análisis de esta situación. Abogado, usted dijo hace un momento que era poco optimista con respecto a los resultados que se pudieran obtener de todo este proceso que tiene que ver con los falsos positivos, y que creía que esto iba a llegar a la Corte Penal Internacional. Le pregunto, mientras tanto, a pesar de su pesimismo, si cree que los medios de comunicación, no hablo de los grandes medios, no hablo de las grandes casas editoras y de comunicación, hablo de los medios regionales, los medios locales, los medios periféricos, tendrían o tendríamos alguna posibilidad de ir cerrando el cerco a esta impunidad mediática que se ha tomado el país? Yo sí soy optimista en ese aspecto, ¿sabe? Yo creo que los medios de comunicación que usted denomina periféricos, los medios de comunicación locales, más las redes sociales, van a jugar un papel muy importante en el fortalecimiento de esta democracia. De hecho, mire usted que ya las respuestas que se están dando por parte de la sociedad son cada vez más enérgicas, pero lo más importante, son mucho más claras. Hay mayor información por parte de la comunidad. La labor que hacen los medios de comunicación locales, regionales, las redes sociales, al promover este tipo de debates, al dar información clara, fidedigna, documentada de lo que ha sucedido en Colombia en relación con el conflicto armado, es lo que ha permitido que los colombianos vayan fijando una posición frente a este tema. Mire usted que, por ejemplo, ahora con esta intención del gobierno nacional de acabar con la JEP, que realmente nos demostró el enorme interés que tiene la extrema derecha de terminar de una vez por todas con esa justicia especial para la paz, pues terminó siendo un intento fallido. No solamente por la respuesta que hubo por parte de la sociedad colombiana, los colombianos no acogimos, no acompañamos, no apoyamos esa iniciativa del gobierno y del uribismo de acabar con la JEP. Estuvieron, digamos, llegó esto en un momento muy crítico, al punto que ya otros gobiernos, la comunidad internacional comenzó a ofrecerle apoyo a la Justicia Especial para la Paz, de manera que ese hecho a mí me muestra que la sociedad, la ciudadanía está recobrando el poder. Y eso es muy importante. La gente está comenzando a sentirse protagonista, está entendiendo que las decisiones del Estado nos afectan de manera directa. Este hecho de la pandemia, mire usted, nos ha provocado que la sociedad colombiana, y yo creo que a nivel mundial, reflexione sobre la importancia de tener buenos gobernantes, sobre la importancia de tener un sistema de justicia que opere. Nos hemos dado cuenta, muchísimos colombianos, por primera vez, que la toma de decisiones de los gobernantes nos afectan de manera directa, al punto que nos pueden llevar inclusive a la enfermedad o a la muerte. Cuando el gobierno nacional o los gobiernos locales toman decisiones equivocadas o no se ocupan lo suficiente, por ejemplo ahora con el tema de la pandemia, pues vemos el reflejo de esas malas decisiones con el incremento de los picos de contagio y cómo con esos picos la gente comienza a morir, y la gente entiende que eso también es culpa de quienes nos están gobernando. Entonces estamos entendiendo la importancia de tener un buen gobierno, y esto de que la gente comience a revirar y la gente comience a cuestionar, a criticar, a exigir explicaciones. Ahora todo el mundo, y me parece muy importante en Colombia, muchísimos colombianos, yo creo que la gran mayoría de los colombianos están reclamando que se aclare ese tema de los 6.402 personas asesinadas por falsos positivos, que respondan quienes cometieron esos hechos, que Álvaro Uribe Vélez salga definitivamente del closet donde está escondido y le ponga la cara a la justicia. Claro, aquí no hay que esperar que el señor de manera voluntaria lo haga, pero hay que presionar a los órganos de justicia interno, hay que presionar a la Fiscalía, a la JEP, a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Absoluciones, de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que comiencen a tomar decisiones orientadas a que los responsables de semejante atrocidad, 6.000 muertos, 6.402 muertos por falsos positivos, eso no solamente nos debe llenar de vergüenza,
sino que los ojos de la comunidad internacional van a estar pendientes de lo que está sucediendo en Colombia. Porque el caso más reciente ocurrió en la antigua Yugoslavia y por una masacre que fueron alrededor de 6.000 muertos, es la masacre de Srebrenica, en donde, por la cual fue juzgado Karadzic. Esa masacre, que fue considerado el acto más brutal después de la Segunda Guerra Mundial por el número de víctimas, estamos hablando de 8.000 víctimas, es muy parecido a lo que ha sucedido con el tema de los falsos positivos. Estamos hablando de 6.402 personas, de manera que yo estoy seguro que la comunidad internacional va a reaccionar y va a comenzar a reaccionar de manera muy enérgica, exigiendo justicia, oponiéndose a lo que está sucediendo en Colombia, que es una connivencia entre el gobierno nacional y los órganos de justicia para dejar impune a los grandes responsables de estos hechos. Le agradecemos mucho al abogado Elmer Montaña su disposición de acompañarnos, dándonos respuesta a algunos de nuestros interrogantes, y en cualquier momento podemos contar con usted para que nos siga dando luces sobre qué vamos a hacer desde el punto de vista jurídico para resolver estos infaustos problemas que tiene el país. Muchas gracias, doctor Montaña, muy amable. Continuamos. Sí, no se preocupe. Gracias, muy amable. Muy amable. Rubén Darío, escuchaste a Elmer Montaña su pesimismo argumentado con respecto a que esto finalmente no tiene otra salida sino la de llegar a la Corte Penal Internacional. Yo, antes de irme hasta allá, quiero pedirle a usted, aunque usted es un hombre muy joven, y aunque Dieter y yo no estuvimos en la época de la violencia liberal conservadora, pero nuestros padres sí, y posiblemente los suyos o sus abuelos también. En la época liberal conservadora, decía yo ayer en Rubén, que hubo más de 300.000 muertos y no hubo ningún acusado ni ningún condenado, porque hubo un pacto de silencio entre las élites y entre los militares que hicieron esta afrenta. Ahora estamos con la oportunidad de no dejar pasar impunemente este atropello a la sociedad civil. ¿Usted es optimista o igual comparte el pesimismo del doctor Elmer Montaña? Yo sinceramente creo que la situación no va a cambiar mucho. Es decir, se pueden visibilizar algunas cosas que pueden ser bastante perjuiciosas para el país, muy negativas, por supuesto, con el tema de las masacres a líderes sociales, crímenes del Estado, pero yo no soy tampoco tan optimista porque el poder que tienen en este país muchos sectores económicos, de la prensa y políticos, sigue siendo enorme. Es decir, ahora lo que apenas se inicia es un camino, pero es un camino aún que no tiene todavía mayor impacto. Se han develado algunas cosas y quizás se hayan mostrado otras tantas en las que se haya tenido éxito para combatir, por ejemplo, la corrupción o la permeabilización de sectores económicos a través de importantes agendas de proyectos gubernamentales que favorecen finalmente a unos pocos, y en el peor de los casos, cuando se presentan aspectos judiciales muy dañinos para la democracia en Colombia y para las comunidades. Pero el camino aún es insuficiente, es muy corto todavía lo que se ha hecho, y la gran prensa en Colombia, que yo no sé por qué le siguen llamando gran prensa, pues sigue teniendo un poder muy importante en la nación y sigue siendo parte del poder. En tanto que eso siga siendo así, difícilmente podremos mostrar tal como se deben los fenómenos que pasan en Colombia. Es decir, yo no estoy diciendo que los medios alternativos independientes no hagan un trabajo importante y que estén mostrando, ni más faltaba, pero el camino aún es insuficiente. Es decir, este boom que estamos viendo de medios independientes que ya existían, pero que ahora se hacen más visibles por las redes sociales, lleva apenas 2 años, escasos 2 años. Antes no se sabía nada de eso, ni de informaciones que pudieran ser impactantes para la sociedad colombiana. Los medios en Colombia llevan 50 años con un gran sistema de poderío, porque recordemos que además la monopolización empezó con muchos de los presidentes que por allá en los años 60 y 70 le concedían grandes beneficios a directores de medios para crear noticieros. Entonces un noticiero era el Partido Liberal, un noticiero era el Partido Conservador, y así mostraban, de acuerdo a sus intereses,
las agendas que debían consumir los ciudadanos. Entonces, digamos, eso se ha mantenido así. Los grandes canales privados pues tienen mucho poder, hacen parte de esos conglomerados económicos, como ya lo mencioné, y pues en buena parte también incluso tienen directores que son políticos. Entonces, un director que es político no le interesa mostrar informaciones más que sean a su conveniencia, y si hace parte de una coalición de poder, pues mostrar esa coalición de poder que está a favor de un gobierno. Entonces yo soy un poco pesimista al respecto, creo que todavía falta muchísimo, estamos crudos, pero además hay que decir una cosa aquí, José Alberto, es que tampoco los medios independientes alternativos no nos ponemos de acuerdo, es decir, ni para hacer una lleva. Aquí cada quien piensa por su lado, y mientras esos esfuerzos y esos nichos informativos simplemente vayan dirigidos a la audiencia que podemos tener cada uno en nuestros medios, pues eso se queda allí. Es decir, aquí no hay una gran red de medios alternativos en Colombia, no la hay. Aunque digan que hay esfuerzos, no la hay. No hay un medio independiente alternativo que, por ejemplo, muestre una información de impacto, y que esa red que haga parte de ese gran esfuerzo pueda mostrar informaciones en unión a lo que debería ser el interés ciudadano. Y hay una cosa que se debería copiar, y con esto cierro un poco la idea. En los años 90, cuando el narcotráfico, por los años 1985-89, en pleno furor de la guerra de Pablo Escobar Gaviria, los medios del país, El Espectador, El País, El Tiempo, formaron una unidad investigativa que mostraba en todos esos medios una investigación que sacara un medio. Entonces, claro, era mucho más eficiente el esfuerzo, y aparte los narcotraficantes no podían tomar entre ojos a un solo medio, porque eran muchas voces y muchos medios mostrando al tiempo. Allí había un esfuerzo interesante, pero los medios alternativos independientes no hemos podido hacer eso. Hay redes que unen a 10 medios, 20 medios, pero en Colombia hay cientos de medios que podrían unirse a esa gran red, pero no ha habido poder humano todavía en que eso sea una realidad, porque también los periodistas tenemos que combatir algo que es muy notorio: la vanidad, el ego y esas ganas de figurar simplemente porque se muestra una información, como si uno solo pudiera cambiar el mundo. Allí no hay mayor impacto. Si no se conforma una red de medios independientes alternativos poderosa en Colombia, que tenga unos puntos en comunes para mostrar informaciones de impacto que sucedan en las regiones, el esfuerzo será perdido. Yo lo digo con mucha pena y con mucha frustración, pero eso es lo que va a pasar, porque mientras un medio poderoso como una gran cadena de radio privada tiene 50, 60 emisoras en todas las regiones del país, un medio independiente o alternativo no lo tiene. Por eso sería fundamental allí una red de medios, que lo que se replicó en una parte en el Cauca pueda ser replicado en todo el país, que pudiera ser de interés. Mientras eso no suceda, nos vamos a quedar aullándole a la luna, porque no vamos a pasar. Una cosa que sea viral tampoco quiere decir que sea de impacto. Es decir, que usted una noticia se la comparta 1000 veces no quiere decir que sea de impacto ante la audiencia. Ante una audiencia muy, muy pequeña todavía. Es que las redes sociales, Twitter y Facebook, todavía no son tan amplias. Llegan a mucha gente, pero todavía el nicho es insuficiente. Entonces yo creo que ahí el esfuerzo es bastante grande, enorme, el papel y la misión que tenemos como periodistas desde la región. Muy interesante esa apreciación suya, esa invitación a que los medios tengan algún mecanismo de coordinación en su tratamiento de la información. A usted, Dieter, yo le quiero hacer una pregunta. Elmer Montaña lo noto muy pesimista, y él prácticamente que considera que esto terminará en la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿cuándo terminará? ¿En bueno, años? Usted sabe que yo soy optimista frente al futuro, inclusive cercano de este país. Yo creo que estamos a puertas de grandes cambios. Creo que hemos avanzado en muchos aspectos. Esto que está sucediendo actualmente con la JEP es fundamental para ese futuro. Es decir, Santos y la FARC por lo menos hicieron algo bien hecho, y es que esos acuerdos de La Habana los elevaron a un rango constitucional, están depositados allá en las grandes organizaciones de la ONU, y por lo tanto, dijéramos, en cierta forma está blindada. La JEP está blindada. Infortunadamente, pues, no quieren darle los recursos suficientes para que opere como tiene que ser, pero allí está operando. Ya entenderá la gente el motivo por el cual se habló en las elecciones pasadas a la presidencia de que se querían volver trizas los acuerdos de paz. Ahora, no lo pudieron hacer, no le han podido meter la mano,
y entonces estamos ante un tribunal o ante una jurisdicción que por ese nivel de independencia y por esas capacidades de las personas que están allí están dando ciertos resultados. Entonces, aquí vamos a conocer la verdad y van a tener esas consecuencias que a muchos les va a disgustar. Yo siempre he dicho que aquí hay que reconocer cuando la justicia opera. Nosotros tenemos que reconocer que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia colombiana en su sala penal ha emitido una serie de fallos condenatorios contra altos funcionarios del Estado, contra gente que pertenece al Congreso, y ahí están pagando sus condenas. Hay otros que sí ha sido mucho más difícil precisamente porque están cobijados por el verdadero poder, por el verdadero establecimiento, pero infortunadamente las cosas no les está saliendo tan bien como esperaban. Ahora, frente a lo que tiene que ver a los medios de comunicación, yo sí les recuerdo a la gente como, por ejemplo, la persecución de la que ha sido objeto Noticias 1, que inclusive quedó relegado a redes, pero afortunadamente las redes también tienen su efecto y hay un espacio importante. Quiero recordar el viraje, por ejemplo, que ha dado una revista Semana, en donde han sacado prácticamente a los verdaderos periodistas, investigadores, independientes, y han sumado a sus filas una cantidad de personas que simplemente sirven de eco o caja de resonancia del gobierno. Y quiero recordar este caso en particular que tiene que ver con la revista Cambio, Alberto. Usted recordará que Cambio arrancó como Cambio de 16, hubo una serie de periodistas bien importantes y a través de este medio en su momento se comenzaron a denunciar casos como falsos positivos y también todo lo que tenía que ver con el paramilitarismo. Trabajos hechos por León Valencia y por Claudia López inclusive, pero cuando se estaba aproximando el cambio de gobierno, es decir, en donde eran serias las aspiraciones de Santos para suceder a Uribe, ¿qué pasó con Cambio? La casa editorial El Tiempo la acabó en el 2010. Qué casualidad, ¿no? O sea, era una revista que incomodaba al establecimiento y también la acabaron. Entonces eso es para decir que, infortunadamente, estos grandes medios sirven como cuarto poder a los intereses de cierto sector de la sociedad que es la que domina, pero por el trabajo que hay en las redes, por medios independientes, esos sí verdaderamente independientes, pues por fortuna la gente se está enterando de lo que es. Yo creo que viene un gran cambio, la gente ha adquirido conciencia, se está dando cuenta plena de lo que hay detrás de todo esto y bueno, ya tendremos los resultados. Muy bien, gracias, Dite. Saludamos al periodista Kerton Asley Valencia. Él es sanandresano, vive y trabaja en España, es también periodista y él ha aceptado nuestra conexión para darnos su punto de vista a la distancia, desde el exterior, de lo que está pasando con las denuncias sobre los crímenes de Estado llamados falsos positivos, que hoy tienen en la mira a gobiernos anteriores, a políticos, a militares y también a la Corte Penal Internacional, como allá mirando a la distancia, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo está siendo leído esta situación desde España, Kerton? Yo sé que, por ejemplo, el fin de semana, el periódico El País, el más importante de España, le pidió al expresidente Álvaro Uribe que saliera a responder por esta situación. ¿Qué nos puede decir? Sí, hola, buenos días. Bueno, hago una aclaración. No soy sanandresano, soy paisa, soy de Medellín, pero mis padres son chocuanos. Pero bueno, es una confusión muy típica. En todo caso, te gradué de sanandresano. Sigue. Ok, aquí en realidad se comenta mucho, digamos, comentarios de pasillo que llaman, ¿no? La gente habla mucho sobre el tema porque cuando parece que Colombia va a despejarse y a mejorar en cuanto a toda la violencia, pues siempre surgen conflictos o comentarios o situaciones aún peores. Y eso, la sensación que da a la gente de fuera, en realidad es como que no hay una luz al final del túnel para Colombia prácticamente que nunca, porque siempre caemos en lo mismo. Y como colombiano en el exterior, además de vergüenza, rabia y frustración, da la sensación de impotencia, ¿no? De no poder defender a los políticos colombianos. De hecho, yo diría que
a nivel mundial es muy difícil defender a un político porque tarde o temprano siempre salen conflictos relacionados con ellos. Pero en este caso, en Colombia, se habla mucho de los temas de conflicto armado, de violencia de todo tipo, y la gente lo ve con tristeza y con un poco de desdén, ¿no? La gente tiene temor cada vez más de ir a Colombia, por ejemplo, porque temen ser víctimas de este tipo de conflictos. Y esto no va a cambiar hasta que no haya una mejora política. Hoy leía algo, un trozo de algo que dijo, al parecer, Bill Gates, donde decía que la única forma de que las cosas mejoren es cuando se seleccionen buenos políticos. Y yo creo que eso es muy cierto. No sé si realmente la frase sea de él, pero yo creo que esa es la clave. Actualmente lo que necesitamos es una buena selección de políticos en Colombia y en el mundo para que la situación mejore, porque los que hay está clarísimo que solo velan por su bienestar. Llámese Álvaro Uribe, llámese Paloma Valencia, llámese como lo llamen. Da igual el nombre y el apellido que tenga, siempre velan por su bienestar. Así que toca ser más selectivos y más inteligentes a la hora de votar. Kerton, usted precisamente nos corrige y nos dice que usted es paisa, o sea, usted es de la zona más golpeada por los falsos positivos en Colombia. De hecho, de los 6.402, mucho más de la mitad están en ese gran sector de... O sea, están por el orden del 30% con 1.615 para un solo departamento. Para un solo departamento y muy concentrados en la zona del Valle de Aburrá, en el nordeste antioqueño. ¿Usted ha conocido o conoce casos cercanos en su región que, además de haber tenido un familiar asesinado en estas circunstancias, hayan sido victimizadas las personas familiares por denunciar y por buscar la verdad? Bueno, voy a ser sincero. En realidad, casos cercanos no tengo. O sea, alguien cercano, familiar, amigo, que yo sepa, no. También es cierto que estos temas son temas secretos, digámoslo así, son temas tabú, de lo que no se puede hablar fácilmente y abiertamente porque pues es entrar en un conflicto que si no se tienen los recursos para enfrentar a las contrapartes, pues se corre mucho riesgo. Entonces mucha gente se lo calla. Y no conozco un caso puntual. De escucharlos y de la información que, digamos, se puede adquirir mediante, como un ciudadano del común, pues lo que sabemos todos. Más allá no podría dar un dato exacto de nada de esto, en realidad. Sí, con Rubén Darío Zúñiga, que es periodista de la Universidad del Cauca, aquí en Colombia, en Popayán, y con Dieter Zúñiga, que está en el estudio, y el abogado Elmer Montaña, hemos estado conversando sobre el papel de los medios, especialmente los llamados medios de provincia, medios regionales, medios locales. ¿Usted qué papel le ve a los medios no macros, es decir, no al país de España, sino no al Tiempo, ni a Caracol, ni RCN en Colombia, sino a medios como este, por ejemplo, y como tantos más, escritos, televisados, por internet, que estamos tratando de mostrar, digámoslo, la otra cara de la luna frente a esta realidad? Sí, a ver, yo creo que los medios que se arriesgan, y yo creo que la palabra es bastante acertada, los que se arriesgan son muy valientes, porque ya sabemos que quien habla de lo que no debe, entre comillas, lo que no debe, porque esto debería hablarse mucho más, pero cuando se tocan los intereses, pues se calla. Y no se les calla quitándoles el trabajo, no se les calla arruinándoles económicamente, no se les calla desprestigiándolos, sino que se les calla, pues, infortunadamente, quitándoles la vida. Entonces, estos medios, a pesar de estar maniatados, aquellos que se arriesgan a hacer esto, como ustedes, en este caso Canal 2, que se arriesgan a hablar de este tema, son valientes porque se están enfrentando a toda una infraestructura
político criminal, donde ya sabemos, aunque lo nieguen y lo sigan negando, ya sabemos que en eso está involucrado las Fuerzas Armadas, que se supone que deberían velar por el bien del pueblo, pero la mayoría de las veces nos damos cuenta que no es así. Entonces esto es valentía total. Yo seguiría animando a hacerlo. Ahora, yo desde la distancia, quizás soy un poco atrevido al animarlos, porque digamos que me cubre una distancia que me protege, valga la redundancia, ¿no? Me protege esta distancia, y una cosa es estar aquí y hablar de esto, y otra cosa es estar allí y hablar de esto, aunque sean las mismas palabras, el riesgo es totalmente diferente. Allí se magnifica el riesgo, aquí no. Entonces, sé que es difícil por ese lado, pero soy consciente de que hace falta hacerlo, ¿sí? Por hablar, los youtubers que se han vuelto famosos por ser activistas políticos, Levi Rincón y Wally, todos ellos, son muy valientes a la hora de retransmitir la información, porque ni siquiera es investigación de ellos, es una información que ellos cogen de diferentes medios y lo retransmiten, y aún así, pues algunos han sido amenazados, hasta donde tengo entendido. En este caso yo diría, es muy importante que esos pequeños medios empiecen a unirse y a masificar esa información, a hacer ver esa información. Aún así a riesgo, pero si elegimos esta profesión, pues es por algo, ¿no? Ya sabemos que hay este riesgo. No, permítame, Kerton, que Rubén Darío Zúñiga y Dieter Zúñiga, ellos dos no son familiares, tienen el mismo apellido, pero no son familiares, te puedan hacer alguna pregunta. Rubén, quiero que tú le interpeles a Kerton, por favor. Bueno, ha dicho usted una palabra importante, y es el riesgo que se corre al ejercer este proceso periodístico en las regiones. Incluso en Bogotá todavía algunos grandes medios tienen protección, sus periodistas, pero en las regiones es a otro precio. En un departamento, por ejemplo, en el que yo estoy, que es el Cauca, pues básicamente se corre mucho riesgo porque acá hay de todo, hay narcos, grupos ilegales, hay una disputa territorial muy fuerte, otros actores que arriesgan y ponen en peligro la vida de los periodistas. Teniendo en cuenta como ese marco, que desafortunadamente no es tan halagüeño, pues si los periodistas hablamos de algo, casi siempre son temas negativos, desafortunadamente, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo ese riesgo, sí vale la pena hacer periodismo, y vale la pena ser periodista porque hay momentos en los que uno siente mucha frustración y el miedo natural, pues, por estar inmerso en este panorama. Bueno, yo creería que sí hace falta, porque, vuelvo y digo, quizás se vea que desde mi posición lejana, que no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero aún así mi posición tan alejada de esa situación, sea más fácil decirlo, ¿no? Sea más fácil decirlo. Pero yo creo que sí que hace falta, sí que es necesario, porque es que si no lo hacemos, ¿sí? Aunque corramos estos riesgos, intentando ser lo más mesurados posibles e irlo haciendo de forma que no nos eliminen, digámoslo, a palabras más fuertes, tenemos que hacerlo porque hay que llegar al punto de masificar esa información de la que siempre se ha escondido, esa información que siempre ha estado oculta y que por eso es que se están aprovechando para seguir haciendo lo que a ellos les antoja, lo que ellos quieren por su beneficio, por el beneficio de sus socios o amigos y nada más. Mientras que todo el resto de la población, que es la gran mayoría, sigue sufriendo. Es un riesgo. Ahora, ¿que es una decisión personal? Sí. Cada uno decide hasta qué punto hacerlo. Porque para tener una protección como tal, para ser más exactos, para tener a disposición unos escoltas o esto, que se supone que los debe dar parte del Estado, hay que ser un periodista de reconocimiento. Si no, no les interesa, les da exactamente igual. Infortunadamente es así, ¿sí? Entonces, ¿corremos ese riesgo? Sí, corremos ese riesgo, pero si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más, porque los que ya están ahí arriba, como periodistas, algunos, no todos, están cómodos y además abogan o van a favor de estas situaciones, ¿sí? Aunque lo nieguen, aunque digan que no, está muy visto y está muy claro que hay un sesgo
periodístico en muchos individuos o en muchos profesionales donde se enmarcan dentro de derecha o izquierda, cuando se supone no, cuando en realidad nosotros como periodistas deberíamos tener una posición muy neutral, aunque nos costase sentimentalmente, digámoslo, ser neutrales. Tenemos que hacer el esfuerzo de serlo, ¿sí? Entonces, ese es el conflicto. ¿Hay que hacerlo? Yo digo que sí, cada uno toma la decisión hasta qué punto arriesgar, pero hay que arriesgar, hay que arriesgar. Esa es mi postura. Perfecto. Kerton, yo tengo una inquietud, ¿no? O sea, a mí siempre me ha llamado la atención la situación de Antioquia. Creo que de pronto tú me desmentirás si es del caso, que hay un profundo regionalismo que lleva de pronto a que se aplique eso que coloquialmente llamamos la ropa sucia se lave en casa, y por lo tanto el resto del país se nos vende una imagen de Antioquia, la Antioquia próspera, pues, mientras que están sucediendo una cantidad de cosas que realmente son reprochables y son lamentables. Por ejemplo, pues lo tenemos lo que estaba diciendo ahorita Alberto. En este asunto de los falsos positivos, Antioquia tiene casi que el 30% de las muertes, 1.613 personas. Cuando se presentó lo de Hidroituango, pues también algo se habló precisamente de los desplazamientos y las masacres en torno precisamente a eso de la represa, tanto así que se dice que es un gran cementerio la represa de Hidroituango. ¿Tú qué opinas frente a eso? Es decir, en Antioquia nos muestra de pronto una cara que no corresponde a una realidad que para muchos puede ser muy violenta. En realidad sí, sí, hay un trasfondo bastante violento. Yo creo que a pesar de que se ha querido lavar esa imagen, somos conscientes de que existe. Es lo que decía antes, al inicio, son temas de los que no se puede hablar, porque si hablas de ese tema, se te calla, básicamente. Entonces, dependiendo con qué o de quién se hable o de qué cosa se hable, pues tenemos un veto, ¿no? Una censura violenta además. No es solo el hecho de decir no hables de esto, sino que es después del aviso violento es donde dicen no vuelva a hablar de esto, si dan la oportunidad de volver a hablar. Entonces, yo creo que sí, infortunadamente Antioquia, Medellín y como capital de Antioquia ha sido muy violentada durante muchísimas décadas. La época de Pablo Escobar y la época de la oficina de Envigado, pues que tiene mucho que ver con Pablo Escobar y demás, y muchos otros momentos violentos que se han vivido y que actualmente perduran. Lo que pasa es que no se habla de esto por seguridad personal y por una censura violenta que existe. Entonces, pues yo diría que sí, que evidentemente lo hay, y no es que se quiera lavar la ropa sucia en casa en este caso, que es algo muy cierto, pero no es eso, no es que la gente no quiera que se sepa de eso. Los antioqueños no es que no queramos que se sepa esta situación, al contrario, lo que necesitamos es que se sepa y que se pueda hacer algo para solucionarlo, pero no se nos permite, de cierta manera, ¿sí? Sin llegar a ser tampoco muy dramáticos y muy trágicos en mi comentario, pero es una realidad que nos acoge y que nos golpea. Kerton, solo para información de nuestra audiencia, cuéntanos tú qué estás haciendo periodísticamente en España en este momento y en qué región de España estás trabajando. Ok, yo vivo en la capital de la comarca del Baix Maestrat, que se llama, que es Vinaròs, la capital. Esto hace parte de la provincia de Castellón, que la provincia hace parte de la Comunidad Valenciana. Yo actualmente, bueno, trabajo en diferentes cosas, entre esas, periodísticamente, estoy sacando un proyecto nuevo que es como periodista independiente que se llama Diáspora Producción, que esta es pues como parte de las instalaciones en donde estoy en este momento, donde busco proyectar, o sea, mostrar, dar información de calidad como periodista. Actualmente estoy solo en este proyecto, pero a futuro lo que quiero es poder
tener el apoyo y la fuerza de más periodistas y de más compañeros y colegas del medio. Alberto, una preguntita. Kerton, quisiera saber cómo ha recibido estas noticias referente a los falsos positivos allá en España en particular. O sea, ¿sí tienen eco en España o no tienen ninguna trascendencia? Sí. A ver, trascendencia tiene. Lo que pasa es que tampoco llega mucha información. Os soy sincero, o sea, yo me entero muchísimo de cosas que pasan en Colombia porque yo busco información relacionada a Colombia. Aquí llegan cosas puntuales. Esas cosas que llegan, ahora, hago un pequeño paréntesis. Las cosas que llegan, digamos que siempre llegan, o casi siempre llegan, con un poco más de neutralidad. Entonces, no se protege al político, no se protege al partido político, no se protege al partido de gobierno que lidere en el momento, sino que se da la información tal cual es. Y eso es bueno, porque así la gente no vive con ese engaño del que vivimos allí. Allí, pues los medios de comunicación fuertes muestran lo que les conviene, porque pues los grandes terratenientes, por decirlo así, aunque esto suene muy fuerte, son los dueños de los medios de comunicación, o socios o dueños de estos medios. Entonces censuran o pasan la información que les conviene y ya está, o la pasan de la forma que a ellos les conviene. Aquí llega la información un poco más real y sí que hay una trascendencia. La gente lo ve, lo lee, lo comenta, pero pues no pasa de ahí, porque tampoco pueden hacer mucho más, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, Kerton, a mí me gustaría sugerirte respetuosamente que trataras de involucrarte en alguna investigación paralela mirando el franquismo en España y toda esta situación en Colombia, porque es que España tiene 40 años de democracia. España es una democracia muy joven, contemporánea, y tuvo 40 años o más de dictadura, que comenzó con una guerra civil muy cruenta. 1 millón de españoles murieron en la guerra del 39 allá en España. Entonces sería muy bueno porque pues hemos tenido la oportunidad de tener contacto con mucha gente de allí, de España, y la cerrazón informativa que vivió España hasta los años 80 fue grandísima. De hecho, el periódico El País, su fuerza la tiene porque fue el despegue con la democracia contemporánea. Sería muy bueno que te aventuraras en un proyecto de eso y nos vincularas a nosotros, a Rubén Darío Zúñiga y a muchos otros colegas periodistas, que pudiéramos dar elementos de comparación entre la realidad del silencio franquista que tuvo España allá en un oscurantismo medieval en pleno siglo XX y todo lo que vivimos aquí en Colombia. ¿Qué opinas? Es que sería bastante interesante, porque en este tipo de cosas, infortunadamente, hay muchas similitudes, ¿no? Similitudes en el proceder de violento y también en el proceder de contrarrestar las situaciones o las situaciones que surgen de todo esto. Entonces, me lo apunto, tomo la palabra y ya les iré informando. Ahora mismo me cogen en frío, no sabría qué decir, pero sí que está bastante interesante la propuesta. Como dicen los muchachos, quedamos casos, mi querido Kerton. Vamos a escuchar a nuestro periodista Alexander Hidrobo con el reporte de redes sociales. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted, para todos los invitados hoy justamente en el informativo Nuestra Gente. Y hombre, un programa que definitivamente puso a los periodistas en Colombia y en las redes sociales a comentar muchísimo, muchos compartir, muchos comentarios. Comentarios, por ejemplo, como el que nos dejan en Facebook, que es el siguiente. Desde luego que estos medios alternativos vienen ejerciendo una labor importantísima porque nos han hecho abrir los ojos y discernir un poco toda esa información o desinformación que nos han venido dando los grandes medios. Los felicito por esos espacios que educan y forman a este pueblo. También nos han dejado comentarios a través de nuestra línea WhatsApp, a través de ese canal estéreo. Quiero que a continuación escuchen el siguiente audio.
En cuanto a ese doloroso escenario de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, los medios de comunicación creo que tuvieron una responsabilidad que seguramente muchos pasaron por alto, y era dudar de esas bajas o muertes de guerrilleros en combate que presentaba el ejército. Aunque se trata de la fuerza pública o de la institucionalidad que los medios dan como voz oficial, pues se debe dudar, se debe cuestionar. Es que eso es lo básico pues en el periodismo. En cuanto a la justicia, la responsabilidad recae en no investigar a tiempo, en no creer muchas veces en las víctimas y en ser una justicia lenta, muy lenta, como en la mayoría de los casos. Nos pueden enviar todos los comentarios también a través de nuestro fanpage. Allí nos encuentran como Secan Estéreo, así como lo hizo Iván Vázquez, que dice lo siguiente: saludo fraternal al periodismo que obra con imparcialidad. Bienvenido al esclarecimiento de la verdad de lo que ha venido sucediendo con los falsos positivos. A esta hora nos se ha mostrado qué fue lo que sucedió, lo que padecemos en nuestra historia. A continuación, el siguiente audio, que también es de un periodista muy importante del país. Sin duda considero que la responsabilidad de los medios como la justicia ha sido inmensa. A mi criterio, muchos medios importantes del país no han dado a conocer a la luz pública lo que realmente ha pasado con los falsos positivos, quizás por estar ligados en su momento a los gobiernos o a los altos mandos. Y por supuesto que la justicia ha tapado muchísimo los mandos medios altos, inclusive de la parte alta del gobierno, pues sin duda han sido responsables al ocultar muchísimas cosas de las que se han venido presentando en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Entonces, todo este silencio, todo este guardar información y tratar de quizás de desviar la atención de la población colombiana ha sido sin duda el gran pecado de medios de comunicación y también de los responsables de aclarar, o por lo menos en su momento pues de salir a la luz pública y poder dar la cara y decir con firmeza qué es lo que realmente ha pasado. Son muchos los comentarios que nos están dejando en este momento a través de redes sociales, periodistas, participantes y también, por supuesto, oyentes y televidentes hablando y opinando de este tema. Nos dicen lo siguiente a través de redes: eso de la seguridad democrática que produjo los falsos positivos fue una estrategia planeada estratégicamente para buscar resultados y así engañar a la gente que estaba ganando la guerra. Eso fue una farsa, miren la barbarie que se ha cometido. Más audios y más comentarios a continuación. Un audio también muy importante que nos dejaron a través de nuestra línea WhatsApp. Hola, gracias, buenos días. Soy Jorge A. Sánchez Vargas del servicio informativo de CIR Radio. Y por supuesto que el tema de las ejecuciones extrajudiciales es una de las grandes tareas que tienen hoy los medios de comunicación para buscar la verdad y evitar lo que siempre ha pasado en la historia de muchas naciones del mundo, que la verdad se oculta y por eso crecen las inequidades y las injusticias. Hoy los medios de comunicación tenemos la gran tarea de buscar que todos los responsables por lo menos expliquen qué fue lo que pasó. No podemos continuar con esos grados de impunidad de un lado, de silencio de otro y tercero, de continuar con esa carga pesada de que no hemos podido encontrar la verdad. Con tal de que no hay otra tarea que seguir adelante para investigar y que todo el mundo cuente la verdad. Estamos participando justamente a través de las redes sociales. Información que ustedes también pueden encontrar escuchándonos y viéndonos todos los días a través de nuestro Facebook Live. Esta es toda la información. Yo me despido de la cabina de Secan Estéreo. Agradecemos a nuestro periodista Alexander Hidrobo por el reporte y agradecemos a nuestros invitados que han dado su tiempo y sus puntos de vista en esta mañana: a Kerton Aslay Valencia, a Rubén Darío Zúñiga, al abogado Elmer Montaña y a nuestro colega Dieter Zúñiga aquí en el estudio. Cerramos con el siguiente comentario editorial. El periodismo es una victoria de la democracia occidental. El periodismo es contemporáneo con la sociedad moderna y él fue tomando cuerpo en la medida en que las personas, los individuos, iban ganando espacios en sus comunidades nacionales y se convirtió en esa lámpara de Diógenes que tenía como único propósito buscar la información y
garantizar que llegara de uno y de otro lado a todos los estamentos de la sociedad. Lamentablemente, ese principio fundacional del periodismo como vaso comunicante de la realidad que vivían los asociados en las comunidades nacionales, poco a poco se fue cooptando, se fue quedando a merced de los poderes que se iban entronizando o en lo político, o en lo económico, o en lo militar. Y es así como muchos de los grandes medios terminaron o terminan aún hoy siendo simplemente voces de resonancia de los poderes que gobiernan en lo político, en lo económico o en lo militar a los países. El llamado ahora es a que es necesario que se mantenga un periodismo que cambie el foco, que no sea la voz de resonancia de los poderes en ejercicio, que sea la voz de resonancia, pero de la lámpara que a través de los periodistas independientes o periodistas no pagados por los poderes establecidos, estén en condiciones de decirle al ama de casa, al jubilado, al estudiante, al transportador y al empresario: miren, esta es la otra cara de la luna. No es solamente la que nos muestran los gobernantes a través de sus ruedas de prensa, a través de sus comunicados oficiales o a través de la verdad oficial. Y ojo, que es aquí donde está el gran problema. El periodismo ha perdido su norte porque se ha convertido en el vocero de la verdad oficial de los poderes en ejercicio. Necesitamos un periodismo que vuelva a barajar las cartas y que esté capaz y esté en disposición de, barajando, encontrar, cernir cuál es la verdad verdadera de los hechos que ocurren en la sociedad. El caso de los falsos positivos, que debe llamarse crímenes de Estado contra la población civil, es emblemático para ese ejercicio. Los psicólogos y los psicoanalistas nos han enseñado ya desde el propio Sigmund Freud, Carl Jung y muchos otros, que si no se curan las heridas generacionales, se mantienen las heridas transgeneracionales. Y eso es lo que ha vivido Colombia. Nosotros llevamos 200 años de vida republicana, pero no nos vayamos tan atrás, vayámonos solamente a los años 40 y 50 del siglo pasado. Más de 300.000 ciudadanos colombianos terminaron muertos, asesinados de manera aleve, la inmensa mayoría con el famoso corte franela. Mujeres embarazadas a quienes las mataban y les dejaban el feto afuera. Hombres sin ojos, personas sin brazos, sin manos, personas colgadas de árboles. Eso no es una parafernalia que me estoy inventando, está documentado en la historia reciente de la violencia colombiana. Pero allí, ante esos 300.000 colombianos compatriotas asesinados, no hubo ni investigación, ni responsables, ni mucho menos perdón y compromiso para no repetición. Y esa herida generacional de los años 40 y 50 volvió en los años 80, 90 y 2000 que nos está acercando. Y hoy, en los años 2020, que ya vamos para los 2030, sigue, porque generación tras generacional no cierra las heridas, porque no ha habido voluntad política, ni voluntad judicial, ni voluntad informativa para lograrlo. Necesitamos esas tres voluntades: la voluntad política, es decir, de los gobiernos; la voluntad judicial, es decir, de los jueces y fiscales; y la voluntad informativa, es decir, la de los medios. Y no pensemos solamente en los grandes medios, pensemos en los medios que yo llamo locales, de provincia, regionales, periféricos, alternativos. Todos tenemos la obligación de curar la herida generacional. Si no encontramos los responsables de estos crímenes de Estado, si no sancionamos a los responsables de estos crímenes de Estado,
Si no hacemos un compromiso de no repetición, las generaciones que van a vivir en los años 30 y 40 seguirán repitiendo como Sísifo esta piedra pesada del dolor acumulado y no sanado. Colombia tiene derecho a sanar sus heridas y para ello necesitamos, ya que parece que no hay voluntad política de los gobernantes y no hay voluntad judicial por parte de los poderes encargados de hacerlo, necesitamos una gran voluntad informativa, una gran voluntad periodística y para ello se requiere carácter, valor civil, honradez de conciencia y honradez intelectual para decirle a la gente lo que hay que decirle, sin vestírsela, pero también sin desvestírsela. A la gente, al compatriota, hay que mostrarle la verdad y sobre todo el periodista, además de decir y demostrar la verdad, tiene la obligación de sentir compasión por el dolor de las víctimas, sentir compasión por el dolor de proyectos de vida frustrados. Y ese papel va más allá de la mera tarea informativa. Es una tarea de filigrana, es tejer el derecho a vivir. Buenos días. Nuestros servicios incluyen transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos, municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. Contáctanos al 350-636-0020. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.